Buenos días a todos, espero que estéis todos bien y bienvenidos a la quinta webinar de Tender. Soy Pere Arnaud, Area Manager de la zona este. Os agradezco vuestro tiempo y asistencia en este nuevo webinar. Para nosotros es muy importante poder compartir con todos vosotros nuestras experiencias y conocimientos y para ello os pido la máxima atención hasta el final de la sesión en los temas que trataremos. Hoy os acompaño como moderador de esta nueva webinar y os invito a utilizar el chat para lanzar todas las consultas y dudas que tengáis durante la formación, las cuales iré recopilando para contestaros al final de la jornada. Dentro de las diferentes temáticas que hemos tratado estas semanas, donde os recuerdo que hemos hablado de qué es ventilar, por qué ventilar, cómo ventilar y del sistema versátil, integrado y confortable, en la sesión de hoy trataremos el sistema ideal, con sistemas de pre- y post-tratamiento vinculados entre ellos que garantizan, aparte de la ventilación, dar un plus de clima en frío y calor, condiciones de confort, salud y eficiencia energética con la ventilación y el sistema de climatización radiante. Al igual que es muy importante la elección del sistema constructivo, pues hay que mirar la situación de la vivienda o el edificio, también lo es el tipo de instalación. El objetivo siempre es optimizar los recursos para obtener demandas energéticas muy bajas y un confort muy alto, con criterios de alta eficiencia energética, reduciendo el impacto de la edificación sobre el medio ambiente y mejorando la calidad de vida del usuario. En definitiva, hoy miraremos cómo conseguimos tener el mejor clima interior confortable con todas las garantías. Damos la bienvenida a los componentes de la jornada de hoy, empezando por nuestro responsable y Training Specialist de Tender, nuestro compañero Alex Sánchez. Hola Alex, buenos días. Damos también la bienvenida a nuestro invitado especial, el señor Nico Hein, socio cofundador del estudio SH Asociados. Nico es especialista en arquitectura con perfecta integración de nuevas tecnologías en climatización, ventilación y fuentes renovables. Buenos días, Nico. Y damos la bienvenida a nuestro director de negocio de sistemas de ventilación y climatización radiante en Tender Group Ibérica, el señor Josep Castella, quien nos hará la introducción de la jornada de hoy y a quien le cedo la palabra. Buenos días, Josep. Te cedo el micro. Buenos días. Gracias, Pere, por la introducción. Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir hoy aquí de nuevo a este webinar Tender sobre ventilación. Bueno, como bien ha presentado Pere y como ya nos hemos ido presentando estos anteriores webinars, soy el director de negocio de ventilación y me alegra daros la bienvenida como en cada sesión. Como siempre, primero de todo, deseamos que estéis todos bien de salud, vuestras familias también, y daros ánimos, como siempre, desde el equipo Tender, que esperamos que esto, más que esperamos, ya estamos viendo cómo esto poco a poco va volviendo a la normalidad. Como sabéis, bueno, ya os he explicado un poco Pere, hoy empezamos la quinta sesión de estos webinars, seguimos transmitiendo conocimiento y formando a todos aquellos que se preocupan por diseñar y tener sistemas confortables y saludables. Y como digo siempre, y como me gusta además remarcar siempre manteniendo nuestra visión, que no hacemos charlas comerciales, hacemos divulgación, compartimos experiencias, compartimos conocimientos, que es lo que vamos a hacer hoy. Aprovecho también para informaros que a partir de hoy los webinars los impartiremos cada 15 días. Aunque esta iniciativa implique realizar menos webinars, obviamente, nos alegra tomar esta decisión porque significa que el volumen de trabajo que tenemos vuelve a ser de un nivel muy alto y tenemos que poder repartir todos los esfuerzos en muchas otras actividades. Con lo cual, después lo veremos cuando Alex nos muestre la agenda al final de la sesión de este webinar, pasaremos a hacerlo ya de manera bisemanal, cada 2 semanas. El webinar de hoy se llama, como nos ha introducido Pere, el sistema ideal y responde a muchas de las cuestiones que de hecho os planteaba en la introducción del último webinar. Preguntas como, ¿qué te gustaría que ofreciera un sistema de ventilación? ¿Podemos pedirle mucho más que ventilar? Obviamente, sin restarle importancia a la calidad de aire, el filtrado, pero ¿podemos llegar a más? ¿Podemos pedirle que nos controle la temperatura? ¿Que nos controle la humedad?
que nos controle la temperatura operativa. Podemos convertirlo en un sistema completo que en un solo sistema incluya calentamiento de aire, enfriamiento, deshumectación, control de las superficies radiantes, en fin, convertir nuestros espacios en el indoor climate perfecto, es decir, el sistema ideal. Esto empezamos a verlo ya la semana pasada, pero hoy veremos más. Veremos la parte más de cálculo, veremos cómo se hace, cómo se calcula. Y algo muy interesante, que veremos resultados precisamente con proyectos reales y de primera mano con Nico Haynes, que nos ha introducido a Pera no hace un momentito. O sea que espero que encontréis interesante este webinar, así que os recomiendo que no os lo perdáis, que sigáis conectados y que transmitáis todas las preguntas, de verdad os lo digo, y os lo decimos siempre, confianza, que creáis en el chat, y después Pera moderará esa sesión y podremos contestarlas. Aprovecho, antes de despedirme, para felicitar obviamente a todo el equipo Zender que hace posible estos webinars cada semana, y cedo ya la palabra a Alex Sánchez. Alex, te cedo el micro. Buenos días, Josep. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como bien han introducido tanto Josep como Pera, hablaremos hoy del sistema ideal y iremos un poquito más allá de lo que es la ventilación que hemos visto en las anteriores sesiones. Antes de entrar en materia, como siempre, me gustaría hacer una breve introducción de Zender, del grupo Zender, ¿vale? Porque Zender forma parte de este grupo, del grupo Zender, que es un grupo multinacional suizo que está presente en todo el mundo, ¿vale? Podemos ver presente en más de 70 países. Es un grupo que a finales de los años 90 era uno de los primeros fabricantes de radiadores del mundo, pero a partir del año 2000, además de esta parte, ¿no?, de esta línea de negocio de radiadores de diseño, decidió empezar a desarrollar la ventilación doméstica de alta eficiencia, convirtiéndose en líder de este segmento, facturando 300 millones de euros. Esta línea, ¿no?, de ventilación interior confortable se introdució en España a partir del año 2010, gracias a la aparición, ¿no?, y de la alta demanda de viviendas de consumo casi nulo, de viviendas pasivas o del estándar Passive House, que es un estándar con el que Zender tiene una relación muy estrecha por todo el mundo. ¿Vale? Como hemos iniciado, ¿no?, tenemos estas 4 líneas de negocio de radiadores de diseño, juntamente con la marca Runtal, que muchos de vosotros quizá conozcáis, y es una marca que también pertenece a este grupo, Zender Group, la ventilación interior confortable, los sistemas radiantes de calefacción y refrigeración y las soluciones de aire limpio. ¿Vale? Dicho esto, entramos un poquito más en el contenido y vemos un primer golpe de vista de lo que vamos a ver. Hablaremos del confort térmico, de qué condiciones he de garantizar o he de controlar para tener un confort térmico en el interior de mi vivienda y garantizar esta temperatura operativa, esta sensación de confort interior. Además, analizaremos los diferentes procesos del aire, tanto en la propia recuperación de calor, comparando los diferentes recuperadores en este caso, que sea sensible o entálpico, y hablaremos de la ventilación climática. Confopos, Confodiu, diferentes soluciones para que enfocamos una opción, para que enfocamos otra opción. Sistemas de ventilación climática con un aporte de sistemas radiantes para además tener una mayor carga térmica, ofrecer una solución para edificios que demanden una mayor carga energética, y pondrá en práctica, nos enseñará los casos reales de todo esto más teórico que vamos a ver. Nico Haynes, ¿vale?, participará en esta sesión para explicarnos sus soluciones, cómo implementa él desde su empresa estas soluciones de ventilación climática, con el apoyo también, en algunos casos, de sistemas radiantes para asegurar el confort térmico de las viviendas que trabajan. Antes de nada, me gustaría lanzar una pregunta, y es si la climatización es igual a garantizar el confort térmico. Y para ello, para darle más sentido a esta pregunta, utilizaremos un ejemplo. Tenemos esta señora, está en un restaurante, comiendo, restaurante que parece estar en la nieve, que podemos ver
que en el exterior tenemos nieve, una temperatura exterior, digámosle, de 0 grados, y la señora está en la ventana, un vestido de manga larga y en un local que ha de estar a priori climatizado. ¿Esto garantiza que la señora tenga un confort térmico? Bueno, se encuentra al lado de una ventana que puede ser un punto débil, un punto que le genere cierto disconfort, pero no analizaremos realmente si ella está en este confort térmico o no, sino vamos a compararlo con un caso totalmente opuesto. Un señor que se encuentra justo en el exterior, esquiando en esta nieve, con esta temperatura que decíamos, digamos, de 0 grados, y que está realizando deporte, está esquiando, manga corta, pantalón corto y además le hace incidencia el sol. Ahí vemos incluso que está sudando. Entonces, ¿podemos confirmar que el hecho de climatizar nos garantiza el confort térmico? No, hay diferentes factores que tenemos que tener en cuenta. Estos factores son la ropa, vestimenta que llevamos más o menos ropa, más o menos abrigados, la humedad relativa, el movimiento de aire, tenemos que garantizar que no haya corrientes de aire para tener un buen confort térmico, la temperatura del aire, la actividad metabólica, la actividad que estamos realizando, como veíamos, la señora puede estar o bien comiendo o el señor puede estar haciendo deporte. Y la temperatura de las superficies circundantes, la temperatura radiante de todas esas superficies que nos rodean. De estos factores de influencia, tenemos dos, que son la ropa y la actividad metabólica, que son propias. Al final, si partimos de querer analizar una vivienda, tendremos unas condiciones muy similares en los ocupantes. Por lo tanto, estas las podemos descartar. ¿Y con qué nos quedamos? Con esta humedad relativa, este movimiento del aire, que ha de ser por debajo de 0,2 metros segundo, la temperatura del aire y la temperatura radiante de las superficies. Tenemos que garantizar el control de estos factores, que son fijos, que siempre nos encontraremos, y que nos afectan directamente al confort. Hemos de controlarlas para poder garantizarlo, este confort térmico. A esto le llamaremos, este confort térmico, la temperatura percibida. También la temperatura percibida, que en muchos casos incluso lo tenemos en el día a día. El hombre del tiempo habla también de la sensación térmica. Podemos tener una temperatura del aire y luego una sensación térmica más elevada o más baja, dependiendo de estos valores, de si tenemos condiciones de más o menos viento, de la temperatura del aire, obviamente, y de la temperatura también radiante o de la humedad. ¿Qué nos dice la normativa? Bueno, la ISO 7243 nos dice que la temperatura operativa, esta sensación térmica, es la media de la temperatura del aire con la temperatura radiante. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos 4 factores para garantizar este confort térmico. Hemos dicho, ¿qué factores de influencia tenemos que controlar? Temperatura de las superficies radiantes, superficies circundantes, la temperatura del aire, la humedad relativa y el movimiento del aire. Para ello entramos en que queremos climatizar una vivienda. En este caso, analizar, tenemos una vivienda con unas bajas demandas, con una casa puede ser pasiva o con una alta categoría certificación energética, A+, o A, que a priori ya me está garantizando uno de estos factores. El factor de garantizar un control de la temperatura de las superficies radiantes. ¿Por qué? Porque tengo una muy buena envolvente que me aísla del exterior. De esta manera tengo una temperatura muy controlada y muy estable en estas superficies radiantes, gracias a este, además, aislamiento. ¿Pero qué he de trabajar? Esta temperatura del aire, esta humedad y este movimiento del aire, de evitar estas corrientes de aire. ¿Cómo puedo hacerlo? Con un sistema que me vincule la ventilación con recuperación de calor y además un sistema de apoyo para la climatización. Y de esta manera garantizar que tengo controlados todos estos factores de influencia. Contamos con un recuperador que con unos conductos que impulsarán 20-30 metros cúbicos por conducto me garantiza no tener corrientes de aire. Me garantizo también, gracias a esta ventilación, tener unos valores controlados de humedad y gracias a la recuperación y además al aporte del sistema de post-tratamiento doy este control a la temperatura del aire. Por lo tanto, de esta manera tengo estos 4 factores de influencia controlados. Si en este caso
¿Pasamos esta vivienda muy bien aislada a una zona muy húmeda? Bueno, podemos optar por esta misma solución que nos ofrecerá este control tanto de la temperatura del aire como de la humedad como de estas corrientes de aire, y el aislamiento de la vivienda nos ofrecerá este control de la temperatura radiante. En este caso hablamos de la deshumidificación isotérmica y no de un fan coil únicamente que me dará este aporte de frío y de calor. ¿Por qué? Porque aquí nos da especial interés en la capacidad de deshumidificación. Queremos tener una mayor capacidad de deshumidificación para tener esta humedad controlada. De esta manera, con esta deshumidificación isotérmica, que más adelante entraremos a analizar, podemos garantizar que los valores de humedad interiores están dentro de los rangos de confort. Y ahora hablamos de viviendas en las cuales, bueno, la temperatura de las superficies radiantes teníamos controlados gracias a la construcción de la vivienda, una vivienda muy aislada, muy hermética. ¿Qué me encuentro si tengo una vivienda con peores características en cuanto a la envolvente? Una vivienda con certificación A, B, C, se puede encontrar en zonas húmedas o no. Bueno, aquí nos encontramos que esta temperatura radiante no la tenemos controlada. Nuestras paredes podríamos decir que son peores y por lo tanto no tenemos este control de las superficies radiantes. Pero podemos actuar sobre ellas de manera activa con un sistema radiante. Podemos que estas superficies radiantes, paredes, techos, suelos, se trabajen de manera activa para garantizar que la temperatura del aire, humedad y no tener corrientes de aire me lo ofrezca el sistema de ventilación con recuperación de calor y este sistema de post-tratamiento, y además trabajo de manera activa la temperatura de las superficies radiantes. De esta manera podemos ofrecer una mayor capacidad térmica y cumplir con las necesidades de estas viviendas que tienen un peor aislamiento. Aquí lo que estaríamos haciendo es combinar esta ventilación climática con climatización radiante. Hablamos de climatización radiante y para ello ponemos un ejemplo básico que todos estaremos de acuerdo, pero que no está mal recordar. Tenemos dos cuerpos, cuerpo primero con una temperatura, la llamaremos T1, que es mayor que el cuerpo T2. ¿Qué pasará aquí? Que el calor del cuerpo 1 se transmite al cuerpo número 2 hasta que esta temperatura se iguale. ¿Vale? Aquí estaremos todos de acuerdo. ¿Vale? Pero lo que también es importante tener en cuenta es que este proceso se produce en esta dirección y en esta otra dirección. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que es, por ejemplo, claro, del principio de calentamiento del Sol, esta sensación de que nos pueden estar calentando desde arriba. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cualquier dirección podemos tener este principio. Entramos en lo que llamamos antes ventilación climática. ¿Y en qué nos centraremos? En el sistema de fan coil integrado en línea, con FOPOS, y en el sistema de deshumidificación isotérmica, con FODIO. Y veremos el proceso del aire en cada uno de estos sistemas. Hay que añadir, ya hemos comentado en anteriores sesiones, estos sistemas no trabajan de manera independiente, sino que están vinculados con el sistema de ventilación, con un control que los combina para garantizar tanto el cumplir con las necesidades de ventilación como las necesidades de climatización. No queremos que con el sistema de apoyo de post-tratamiento penalicemos a la ventilación y de esta manera jugamos con este control conjunto. Y entramos en el diagrama psicométrico. Este diagrama, para aquellos que no lo tengáis tan familiarizado, tenemos en el eje horizontal, color verde, las temperaturas del aire, temperatura seca. En el vertical, color morado, tenemos la humedad absoluta en gramos de agua por kilogramo de aire. Y este es un factor muy importante que tenemos en cuenta durante toda la sesión. Y estas curvas, en color rojo, nos indican la humedad relativa. Aquí vemos el 100% y hablaremos del punto de rocío, línea de saturación. Eso es un dato muy importante que haremos especial hincapié durante la sesión. Vamos a hablar de principios básicos que nos encontraremos en estos sistemas de post-tratamiento
y además en el propio recuperador, que también se realiza este intercambio de temperaturas y, anticipo, también de humedad en algún caso. Si queremos humidificar o deshumectar el aire, nos tenemos que mover en forma vertical. Hacia arriba estaremos humidificando el aire, tenemos una mayor cantidad de agua en el aire, y hacia abajo estamos secando el aire. Si nos movemos de derechas o izquierdas, lo que haremos será o bien calentar el aire o enfriar el aire. Pero a la vez, cuando queremos enfriar el aire, tenemos un límite, que es esta humedad relativa del 100%. No podemos ir más allá. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos la línea de saturación, en la cual llegamos a condensar. De esta manera, para enfriar, llegaríamos a este punto, ¿no?, de máxima humedad relativa. Ponemos un ejemplo. Queremos bajar la temperatura y bajar también su humedad. Bueno, este sería el proceso ideal, ¿no?, en el cual estamos bajando su temperatura a la vez que bajamos la humedad. Estamos deshumectando este aire. Pero hemos dicho que para enfriar o calentar el aire, en estos principios más básicos, nos moveremos en horizontal hacia derechas o izquierdas. Hacia izquierdas estaríamos enfriando. ¿Qué nos encontramos? Que en este caso lo que vamos a hacer es movernos hacia la izquierda hasta llegar a este punto de saturación y condensaremos este aire. De esta manera, en este proceso de intercambio de calor tenemos condensación, que es el proceso que se produce en el interior de un recuperador sensible. Un recuperador en el cual únicamente intercambiamos el calor. ¿Vale? Si analizamos estos procesos en las diferentes épocas del año, antes de nada vamos al recuperador y para entender, ¿no?, a lo que nos referimos en el diagrama psicométrico, tenemos que tener claro que la temperatura número 1 es la temperatura que recojo del exterior, temperatura de admisión. Una vez producimos el intercambio, entramos al interior, número 2. Número 3, tenemos la temperatura interior que recogemos, el aire de retorno y el aire que se extrae al exterior, es el número 4. ¿Vale? Esto nos ayudará a poder seguir un poco la explicación. Nos situamos en invierno y en verano. ¿Y qué decíamos? Este proceso sensible únicamente me intercambiará la temperatura. ¿Qué quiere decir? Yo cogeré un aire exterior a 3 grados y intercambiaré su temperatura con el aire que recojo del interior a 21 para introducir el aire a unas mejores características. Es el principio, ¿no?, de intercambio de calor. Este es el proceso que se produce dentro de este recuperador de calor. ¿Qué pasa? Que el aire que recojo del interior lo estamos enfriando. Estamos haciéndole su temperatura al aire que se introduce al interior y llega a un punto en el cual satura y condensa. Es el caso de invierno, y en el caso de verano nos encontramos con una situación similar, una menor condensación, pero que el aire no es capaz de absorber más agua y por lo tanto llega a condensar. Por esto, siempre que hablamos de recuperadores sensibles, hablamos que se necesita un drenaje de condensación, porque son recuperadores que, dependiendo de las condiciones tanto interiores como exteriores, pueden llegar a condensar para realizar este proceso de enfriamiento, este proceso de intercambio de calor. Hemos dicho, para enfriar el aire, he de condensarlo, seguimos enfriando y condensamos, ¿vale? Pero en la primera imagen hemos visto una línea que no es ni horizontal ni vertical, sino que unos 45 grados, y decíamos que nos estábamos bajando la temperatura, pasamos de 34 grados a un aire finalmente intercambiado a unos 26, 27, y además lo estábamos secando, estamos deshumectando este aire. Y decíamos, esto es un proceso ideal, un proceso que se produce en el recuperador entálpico. En este recuperador, en el cual no únicamente intercambio la temperatura, sino que además intercambio la humedad. Tengo un proceso sensible, pero también latente. Este recuperador, ¿vale?, como decimos, esta membrana, lo que me permite es que el vapor de agua por difusión
se transfiera al aire que introducimos al interior. Y de esta manera, en verano, podemos deshumectar ese aire a la vez que le bajamos su temperatura para introducirse al interior, y en invierno humectamos este aire que se introducirá al interior y mantenemos siempre unos rangos de un 40-60% de humedad interior. De esta manera garantizamos este confort interior en cuanto a la humedad. Hay que tener en cuenta que esta membrana nos deja pasar este vapor de agua, este calor, pero nos bloquea, ¿no?, el paso de olores, gases y contaminantes que queremos extraer al exterior. Por lo tanto, únicamente se transfiere esta humedad en vapor de agua. Y aquí analizamos el mismo proceso, el proceso de invierno y el proceso de verano, en el cual vemos cómo en verano estamos cogiendo un aire del exterior, unos 34 grados, recogemos el aire interior, unos 25, situación más común, de 25 grados centígrados, 55% de humedad relativa, y en este intercambio lo que conseguimos es bajar su temperatura gracias a este intercambio de calor y además secar este aire, ¿vale? No vamos a tener condensaciones porque estamos realizando un intercambio de la humedad del exterior con la humedad del interior. Lo mismo ocurre en invierno. El aire del exterior adquiere estas características, estas propiedades de temperatura, pero también de humedad. Por lo tanto, estamos humectando a la vez que intercambiando esta temperatura. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de intentar aprovechar el máximo rendimiento de los sistemas de post-tratamiento. Ya veremos el por qué. Si entramos en el sistema de fan coil integrado, hablamos de recuperación, en este caso entálpica, y además este aporte en frío del sistema de fan coil. Este primer proceso en el cual recogemos el aire a 32 grados y lo introducimos al interior a 26, este intercambio de calor y también de humedad se produce gracias a la recuperación. El propio recuperador, en este caso entálpico, me produce este intercambio de temperatura y de humedad. Por lo tanto, estamos refrescando y deshumectando el aire. ¿Cuál es el proceso que me realiza este fan coil? Desde el punto 2 hasta el punto 3. Todo este proceso es el proceso que realizamos en el interior de este sistema de post-tratamiento, de este fan coil. Recogemos el aire que hemos intercambiado del exterior a 26 grados y lo enfriamos llevándolo a este punto de saturación y lo seguimos enfriando hasta introducirlo al interior a 14 grados. Estas condiciones, como hemos comentado en algunos casos, son condiciones que pueden cambiar o depender de las condiciones reales de la localización de la vivienda o de la situación, la temporada en la que se esté trabajando. Y en invierno, ¿qué nos encontramos? Lo mismo, estamos humectando y aumentando la temperatura de este aire que recogemos del exterior y lo introducimos después del intercambio a 20 grados y lo introducimos al interior de esta batería para calentarlo. Como vemos, estos procesos son sin ningún tipo de intercambio de humedad. El intercambio de humedad se produce gracias al recuperador entálpico. Estamos calentando y aquí enfriando directamente. Si analizamos estos datos, podemos ver la diferencia entre trabajar a una mayor temperatura, a una menor temperatura, a un mayor caudal, menor caudal. Y es importante lo que decía, analizar cada caso a lo que se adapte a mis necesidades o a lo que yo me encontraré en la situación real. Si ponemos dos ejemplos con 26 grados centígrados y un 70% de humedad relativa o 32 grados y 65% de humedad relativa, tanto con una batería mayor o menor en este caso o mayor, tenemos diferencias de potencias de la batería, del fan coil en este caso. Si tenemos un aire a 32 grados y 65% de humedad relativa, podemos encontrar, tenemos una capacidad, una potencia térmica de 3,07 kilovatios. En cambio, si la temperatura del aire es de 26,70, es la temperatura a la cual está entrando el aire a la batería. Es de 2,21 kilovatios. Es importante analizar estos datos y decíamos, en cada caso, al detalle. Pero en este caso podemos analizarlo rápidamente y ver cómo, cogiendo el aire a 32 e intercambiándolo, gracias a la recuperación entálpica en este caso,
y bajando su temperatura a 26 grados, toda esta parte de aquí, toda esta entalpía es ahorro energético. Este será el proceso que me realice la batería. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí tenemos un mayor consumo, pero si analizamos la temperatura a la cual estamos impulsando el aire, tenemos una impulsión de 18 grados la temperatura del aire frente a 15 grados de temperatura de impulsión. Por lo tanto, aquí estamos ahorrando casi un poco más de medio kilovatio y tengo una mayor potencia sensible, estoy teniendo más capacidad para enfriar el aire. ¿Por qué? Porque tengo una menor condensación, ¿vale? Y aquí es donde hay que tener especial atención a las condiciones de mi localización para ver si mi sistema funcionará mejor o peor y adaptarme a las condiciones de trabajo real. Si entramos a analizar el sistema de deshumidificación isotérmico, entramos a analizar un proceso más interesante. En este caso, contamos con un compresor, un circuito frigorífico, a la vez que contamos, en este caso, con la recuperación, luego este sistema de deshumidificación, contamos, decíamos, con la recuperación, ¿vale? Este mismo proceso que en el punto anterior, gracias al sistema de ventilación con recuperación entálpica, y tenemos un proceso más complejo, más completo. Tenemos estas tres baterías, contamos con este circuito frigorífico, con un compresor que nos permite una mayor capacidad a la hora de deshumidificar, ¿vale? De secar este aire. Aquí estamos realizando un proceso isotérmico, un proceso en el cual la temperatura de entrada es muy similar a la temperatura de salida del aire. Pero ¿qué consigo? Bajar su humedad absoluta en el aire. Pasamos de 14,8, casi 15 gramos por kilo a 9 gramos por kilo. Y esto es muy importante cuando hablemos además de sistemas radiantes. Esto lo veremos más adelante. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con este proceso en el cual estamos secando el aire, pero no solo lo secamos y bajamos su temperatura, sino que lo volvemos a calentar para introducir el aire en unas condiciones similares. ¿Por qué? Porque no queremos, en este caso, dar un aporte de frío. Y luego veremos el motivo, veremos el por qué no me puede interesar dar aporte de frío. Este sistema, además, es totalmente combinable. Podemos o bien realizar esta integración fría, perdón, este proceso isotérmico, o bien podemos realizar una integración fría. ¿Qué quiere decir esta integración fría? Que este proceso es diferente. ¿Y en qué punto es diferente? En el punto en el que, una vez pasamos el aire por este evaporador, no lo volvemos a enfriar por esta batería de posttratamiento. ¿Por qué? Porque queremos dar un aporte de frío gracias al aire que vamos a impulsar. Y somos capaces de bajar esta temperatura y seguimos bajando también la humedad. Estamos secando este aire, que es el proceso interesante, es lo importante de este sistema. Que soy capaz también de dar un aporte sensible en el aire, pero además estoy secando el aire. Aquí lo mismo que en el caso anterior. Es importante tener en cuenta las condiciones. Si trabajamos con la temperatura del aire de 26 grados y 84% de humedad relativa, para seguir el ejemplo anterior, pero la temperatura del agua, dependiendo de qué temperatura de impulsión tengamos, tendremos mayor o menor capacidad. Esto se adaptará, lógicamente, a lo que tengamos en la realidad. La deshumectación isotérmica, decíamos, es importante a la hora de ver que estamos impulsando a 25 grados centígrados, ¿vale? Mantenemos esta temperatura estable. La temperatura que entra es igual a la temperatura que sale. Somos capaces de subir esa temperatura gracias a la tercera batería de post-tratamiento. Y en cambio, si tenemos una deshumectación con integración, deshumectamos la misma cantidad de agua, pero impulsamos a una menor temperatura. Damos este aporte sensible gracias al sistema de post-tratamiento. Comparamos estos sistemas. Podemos ver en la parte izquierda, ¿no?, el sistema de fan coil o bien el sistema de deshumidificación isotérmica. En ambos sistemas estamos comparando la integración. Estamos comparando el hecho de poder impulsar el aire frío y dar un aporte de climatización, de refrigeración, gracias a este sistema de post-tratamiento. En este caso contamos igual con el proceso número 1 y 2, que es el recuperador de calor, que es el mismo proceso, pero en cambio aquí podemos ver la capacidad de un sistema
o de otro. En este caso, hemos analizado unos datos con una temperatura de impulsión de 12 grados frente a una temperatura de impulsión de 7 grados del fan coil. Lógicamente, trabajar a 12 grados es más eficiente que trabajar a 7 grados. Por lo tanto, ya decíamos anteriormente, ¿no? La capacidad de este sistema es mayor. Cuenta con este circuito frigorífico, con este compresor que me da una mayor capacidad tanto para deshumectar y llegar a secar más el aire, como para dar un mayor aporte de frío. Además, hemos dicho, y es muy interesante, no es un sistema que únicamente me ofrezca aire frío, sino que es capaz de levantar otra vez esa temperatura para mantener las condiciones iguales que a la entrada del sistema. Quiero decir que tenemos una temperatura similar a la de después de la recuperación. De esta manera mantenemos el confort térmico y no le quitamos capacidad, que en este caso podría ofrecernos un sistema radiante. ¿Y por qué digo no quitamos capacidad de este sistema radiante? Porque es un sistema que nos está deshumectando el aire, ¿vale? Nos está controlando la humedad. Y muchas veces se optan, ¿no?, por soluciones de un fan coil que impulsa aire frío y de esta manera bajamos la humedad del aire. Ya, pero este sistema lo que me está haciendo es me da un aporte sensible, me está dando una potencia sensible que yo quiero aprovechar que me ofrezca mi sistema radiante. Y si yo tengo un fan coil que me ofrece un aire frío, lo que está haciendo es robarle o le quita rendimiento a mi panel. Hemos dicho que las superficies radiantes es uno de los factores de influencia importantes a la hora de garantizar el confort térmico. ¿Cómo podemos obtener o calcular esta temperatura o esta potencia que me ofrecen los paneles? Bueno, el cálculo es sencillo. Tenemos que tener en cuenta la temperatura media del agua y la temperatura del local, temperatura de la vivienda. Sí, comparamos, tenemos esta diferencia, obtenemos que en este caso, en calor, teniendo una temperatura media del agua de 40 grados, podemos tener una potencia por placa de 102 vatios por metro cuadrado. Hay que tener en cuenta que estos paneles son de 1,20 m por metro. ¿Qué nos encontramos en frío? Lo mismo. Teniendo en cuenta la temperatura media del agua y la temperatura del local, obtenemos la potencia a la cual va a trabajar mi sistema radiante. ¿Qué es lo que queremos? Que esta potencia nos la ofrezca al 100%. No queremos ocultarla o quitarle esta capacidad sensible por culpa de un sistema de deshumidificación en el cual me está impulsando aire frío. Por eso es interesante saber que el control de estos sistemas ha de ser un control que nos ofrezca las máximas prestaciones. ¿Por qué? Porque contamos con sistemas que siempre dan un poco de miedo a la hora de hacer frío. Y porque decimos, ojo, aquí lo que estará condensando será la placa, será o el techo, la pared o el suelo. Y quiero evitar problemas en mi vivienda. ¿Cómo soy capaz de evitar estas condensaciones? Con un control que me permita tener seguridad a la hora de trabajar. Nuestro control de Zehnder, trabaja teniendo en cuenta la humedad absoluta, ¿vale? Que es un valor que hemos ido teniendo en cuenta y hemos ido controlando durante lo largo de esta sesión. ¿Por qué digo humedad absoluta? Porque otros sistemas colocan una sonda de humedad relativa y regulan este funcionamiento del sistema radiante con el control de la humedad relativa. Y vamos a ver las diferencias de trabajar con un modo o con otro. Tenemos diferentes puntos. Punto 1, en el cual tenemos las condiciones ideales de confort, 25 grados centígrados, 55% de humedad relativa. En este caso, tenemos una humedad absoluta por encima de 10,5 gramos por kilo, que sería nuestro límite en el cual fijamos la necesidad de deshumidificar y, por lo tanto, nuestro sistema entraría en funcionamiento. Al estar en 55% de humedad relativa, otros sistemas que controlen la humedad por esta humedad relativa también entrarán en funcionamiento. Por lo tanto, en este sentido, los dos sistemas entrarían en funcionamiento. Punto número 2. Nos vamos a este punto de aquí, en el que tenemos una temperatura menor, 20 grados centígrados, 67% de humedad relativa y 9,5 gramos por kilo. Hemos dicho que nosotros queremos tener capacidad de trabajar entre 10, 10,5, 11 gramos por kilo de humedad absoluta. ¿Y por qué? Porque si nos venimos a la línea a temperatura de rocío, quiere decir que podemos trabajar a 15 grados. Por lo tanto, en este sentido,
aquí no nos interesa deshumectar porque no queremos impulsar por menos de 15 grados. ¿Vale? Entonces, nuestro sistema no entraría a trabajar, no deshumectaría. Pero, en cambio, un sistema que trabaje con la humedad relativa sí que entraría a trabajar, dado que está por encima de este 55% de humedad relativa. Nos centramos en otro punto, un punto 3, que sería este de aquí, en el que tenemos una mayor temperatura pero una menor humedad relativa, 29 grados centígrados y 47% de humedad relativa. ¿Qué nos encontramos? Que la humedad absoluta asciende hasta 12 gramos por kilo. Al estar por encima de estos 10,5, 11 gramos por kilo, nuestro sistema entraría a deshumidificar. ¿Por qué? Porque si nos buscamos la temperatura de rocío, tendríamos limitada nuestra impulsión a 17 grados. No podríamos trabajar por debajo de 17 grados. Queremos trabajar siempre a este límite de 15, por lo tanto, bueno, entraríamos a deshumectar. No es un gran problema. Al final, 17 grados no es una temperatura del todo mala. Pero para garantizar que trabajamos siempre al máximo de las prestaciones, el sistema entraría a deshumectar y a bajar esta humedad hasta los 10,5-10 gramos por kilo. Si tenemos en cuenta que estamos por debajo del 55% de humedad relativa, otros deshumidificadores que trabajen en base a esta humedad relativa no entrarían en funcionamiento. Pero nos ponemos en un caso más común, un caso típico en verano en España. Un caso en el que tengamos 33 grados centígrados y 52% de humedad relativa. Subimos hasta 16,5 gramos por kilo, ¿vale? Que es muy por encima de este límite que nos habíamos marcado de 10,5-11 gramos por kilo. Nuestro sistema estará encendido, pero está por debajo de esta línea de 55% de humedad relativa. Por lo tanto, otros sistemas que únicamente se basen en esta humedad relativa no entrarían a deshumidificar. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos en que la temperatura de rocío es de 22 grados. Quiere decir, yo como máximo voy a poder impulsar a mi panel a 22 grados. Si yo tengo una temperatura de confort de 25 grados, no soy capaz de enfriar. Con un salto térmico de 3 grados no tengo capacidad disponible suficiente como para poder enfriar mi vivienda. ¿Qué me encuentro? Me encuentro que como mucho podré refrescar, pero nunca enfriar, no tendré capacidad. En cambio, si yo me fijo siempre en trabajar en estos 15 grados centígrados en el panel, tengo siempre este salto térmico de 10 grados disponible. ¿Qué quiere decir? Que tengo la máxima capacidad para poder enfriar. Siempre podré aportar el máximo rendimiento de mi panel gracias a esta deshumidificación controlada por esta humedad absoluta. Y con lo que hemos visto la combinación, ¿no?, de la recuperación de calor, las soluciones que me ofrece o bien trabajar con un recuperador sensible o bien entálpico, los sistemas de post-tratamiento que me ofrece un fan coil, que me ofrece una deshumidificación isotérmica o cuando podemos integrar en frío, dar un aporte en frío. La diferencia entre trabajar enfriando únicamente el aire para deshumectar o bien trabajar con un control que me controle la humedad absoluta y las diferencias entre los diferentes sistemas para ver lo que realmente me garantiza tener un clima interior perfecto. ¿Vale? Hemos visto un poco por encima todo esto que ahora Nico nos mostrará los casos reales en los que él ha estado trabajando implementando estos sistemas para garantizar un clima interior e ir un poquito más allá del hecho de simplemente ventilar, sino que gracias a la ventilación obtengo unos beneficios que puedo aprovechar y además aumentar con sistemas de post-tratamiento o sistemas directamente radiantes que me climaticen mi vivienda, tanto para dar aporte de frío como en calor, ¿vale? Por lo tanto, ahora, Nico, te damos paso para que nos enseñes, bueno, nos expongas tu parte. Te cedo el micrófono, Nico, y nada, solo recordar a la gente que pueden mandar sus preguntas por el chat, tanto para la parte que nos ofrezca Nico como para lo que acabamos de ver, y que luego al final de la sesión podremos, tanto Per Arnaud, nuestro moderador, ahora manager de Zona Este, como Nico, como en este caso yo, dar respuesta a todas aquellas preguntas que hayan podido surgir. Muchas gracias y buenos días a todos.
Yo soy Nico Heinz, soy arquitecto del estudio SH Asociados. Somos un estudio que fundamos mi socio Alejandro y yo pues cuando terminamos la carrera. Somos de la Escuela de Arquitectura de Granada y bueno, desde 2002 pues siempre hemos estado trabajando como estudio generalista, haciendo todo tipo de proyectos. Hemos tenido siempre un gran interés por el integrar el diseño con una buena construcción, con buenas instalaciones y buscando la eficiencia y el ahorro energético. Y desde 2013 aproximadamente llevamos implementando en nuestros proyectos algunos de los sistemas de Zehnder. En casi todos, ventilación, pero en los mejores desde nuestro punto de vista, pues hemos conseguido integrar el sistema de clima perfecto del que hemos estado hablando, que combina la ventilación, deshumectación y el techo radiante. Bueno, la ventilación, como para muchos de nosotros, pues se empezó a hacer importante con la salida en 2006 del Código Técnico. Y supongo que a todos nos pasó pues el enfrentarnos al choque y a la falta de transversalidad entre los documentos de ahorro energético y de salubridad, donde nos hacían ventilar mecánicamente, pero a su vez nos obligaban a aumentar mucho los aislamientos. Entonces, eso siempre nos resultaba raro. Y cuando en 2012 nos invitaron a uno de los programas de formación de Zehnder, pues eso nos abrió mucho los ojos a la calidad del aire, ¿no? Y a la importancia de esa calidad del aire y del clima interior. En realidad, en una jornada de formación muy similar al webinar que estamos teniendo hoy y a partir de aquí, pues, os puedo contar cómo hemos podido aplicar ese conocimiento y los productos de Zehnder a nuestros proyectos y hemos conseguido grandes resultados. Lo empezamos a aplicar en 2013, la primera vez fue simplemente un sistema de ventilación a una vivienda en la costa de Granada. Fue una reforma integral, bueno, donde fue muy importante, aparte del cambio de distribución y de look de la vivienda, pues también implementarle mejorarle mucho el aislamiento térmico, las condiciones de ahorro energético a la vivienda. Y el cliente, que en este caso era extranjero, estaba también preocupado pues, por la continua humedad de la costa de Granada, las épocas en las que no estaba, y quería un sistema pues, que estuviese ventilando continuamente la casa. Y aquí pues, se nos dio la oportunidad ideal para iniciarnos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes pues siempre ha sido, y esto es época pre-BIM y pre-Revit, etcétera, nosotros siempre, pues al montar un sistema intentamos comprenderlo bien, cómo funciona, qué espacios necesita, pues, como todos, ¿no? Pues y aquí empezamos ya a hacer nuestro clash detection o la viabilidad de instalación pues desde muy principio, ¿no? Porque siempre necesitamos espacio para poder colocar nuestras instalaciones. A ver si puedo pasar la diapositiva. Aquí. Como veis, al final del planito anterior a esto tenemos, se ve perfectamente que las cosas, si las dibujamos bien, si tenemos en cuenta los espacios, caben, ¿no? Aquí podemos ver, esto es un Confo 200 para una vivienda de
140 metros cuadrados y siempre ha funcionado perfectamente. Incluso con el servicio de puesta en marcha de Zender, comprobando y calibrando todas las salidas de ventilación. A ver si Alex me vuelve a ceder el control porque no puedo pasarla ahora. Hemos utilizado los sistemas incluso para solventar patologías de humedades en una vivienda, en este caso solo en la planta baja, pues también necesitaba ventilación porque tenía problemas de condensación la vivienda y los dueños se preocupaban pues que si ventilaban continuamente las condiciones térmicas del interior pues empeorase mucho, tuviesen que meter mucha climatización. Entonces, nuevamente aquí se solucionó también con una ventilación, con recuperación. Al final hay que buscar el sitio también. A la derecha, en la imagen de la derecha, podemos ver cómo nos buscamos la vida pues para tener las rejillas de entrada y de salida separadas a dos vientos, pues para no mezclar los aires de admisión y de expulsión. Vale. Como los sistemas realmente nos convencían, en 2016 empezamos a tener la suerte de poder instalar los primeros sistemas completos, el techo radiante con la ventilación de confort, lo cual es el sistema que nos parece realmente el que da mayor confort térmico de todos los sistemas de climatización que hemos probado y que hemos visto a lo largo de nuestra vida profesional. Y lo hemos conseguido aplicar en varios tipos de proyectos. El primero, fue una reforma de una vivienda en un bloque de aquí de Granada. Y bueno, eso siempre tiene una serie de limitaciones, sobre todo por las condiciones existentes. El piso se vació entero, se demolió todo, teníamos una altura libre limitada, para lo cual pues hay que pensar muy bien dónde y cómo se llevan las instalaciones. Con el sistema de techos NIC que tenemos, bueno, Zender ofrece dos gamas de producto de techo radiante, la de techos, falsos techos invisibles, por decirlo de alguna forma, o casi tradicionales, que son los techos NIC, donde los circuitos de agua se integran en la propia placa de cartón yeso y están aislados por arriba, que es la imagen del centro, espero que se vea bien, se nos muestra siempre por dónde va el circuito de agua. Eso también implica, pues, un gran control sobre la configuración de techos y también hay que decirlo, ciertas limitaciones. Aquí no podemos sacar puntos de luz, no podemos hacer grandes cosas donde queramos. Es decir, el centro normalmente de la placa, tanto en un lado como en otro, si tiene espacio para poder sacar algún cable o incluso un foco dicroico empotrado, cabe en esas zonas, pero hay que tener cuidado y hay que hacer un estudio cuidadoso. Entonces, desde entonces, nosotros siempre hemos hecho planos coordinados de salidas de ventilación, placas de radiantes de techo y los puntos de luz o cualquier elemento que queramos tener en techo. Es importante controlar eso para no tener problemas. Y nuevamente, en este caso, en una vivienda, generalmente el promotor lo último que quiere es perder espacio para instalaciones. Quiere las instalaciones, quiere el confort, pero no quiere ceder espacio. Entonces, pues muchas veces tenemos que hacer este encaje de bolillos con las instalaciones. Porque se producen estas situaciones, ¿no? A la izquierda veis, pues, toda la cantidad de tubos de ventilación que necesitamos. En el centro, pues, el deshumectador preparado con los silenciadores. Y en la imagen de la derecha, pues, los colectores
para el techo radiante. Las instalaciones de techo también tienen su peculiaridad. Al final intentamos colocar siempre bandas de placas enfrentadas con las salidas hacia el mismo lado, con unas bandas centrales que son las que nos sirven para colocar los colectores. Y en medio se coloca una placa que tiene el mismo grosor que la placa activa, la que tiene los tubos, pero es el mismo grosor de placa de cartón yeso con el mismo grosor de aislamiento, pues para poder atornillarla bien. El resto de la estructura del falso techo es igual, no necesita tampoco ningún refuerzo especial porque el aumento de peso, incluso llevando agua en los circuitos, no es significativo. En la imagen de la derecha ya podéis apreciar cómo se quedó el pasillo de la vivienda antes de cerrar el techo, pues con toda esta serie de tubos que son los circuitos y los colectores de agua para el techo radiante y los tubos de la ventilación. Al final, el techo radiante se queda como un techo un falso techo absolutamente normal, que se pinta y tal. Las salidas y entradas de ventilación, que en el caso de ser un bloque, pues tuvimos que buscarnos un poco la vida, pedir permiso para subir la toma de aire más arriba al resto de vecinos. Pero bueno, el apoyo de la aerotermia, que es la que genera al final el agua caliente y el agua fría con el depósito de inercia, y el Confo 500, que es el que nos daba la ventilación. Y a la derecha, evidentemente otro elemento que tenemos que poder colocar es el cuadro de control con el autómata que desde cada cronosonda que se ubica en cada una de las habitaciones va registrando los datos de humedad y temperatura para modular el sistema y que funcione como tiene que funcionar. El resultado final, aquí de este proyecto tengo pocas fotos, pero se quedó una vivienda muy bonita y sobre todo muy confortable. El éxito con los clientes está garantizado. También hemos aplicado el sistema de ventilación y techo radiante a la ampliación de un edificio de oficinas. Esto es la sede de una multinacional que se dedica al tema de agricultura y semillas, donde bueno, le dimos un cambio, ampliamos el edificio y le dimos un cambio de look radical. En este caso, las necesidades del cliente de los distintos espacios de oficina pues se dividían en grandes zonas de trabajo unificadas para equipos, con algunos despachos de dirección y salas de reuniones. En este caso, pues nuevamente innovamos un poquito porque segmentamos lo que era la ventilación y deshumectación por zonas. Es decir, que había una zona de comerciales que estaba ventilada por un ComfoAir más un ComfoView, es decir, un deshumectador conectado a la máquina de ventilación, y aparte el apoyo de un DIU, de un deshumectador deslocalizado. En este caso, al ser Almería, por la humedad relativa del lugar y las condiciones climáticas, pues esa deshumectación adicional o el DIU deslocalizado también ayuda en integración a tener una mayor capacidad de refrigeración. Esto en las dos plantas. Y luego el sistema Alumline con los paneles metálicos, que teníamos distintas franjas activas combinadas también con franjas pasivas que acababan teniendo la misma imagen. Aquí podemos ver, en este caso, cuando trabajamos en zonas de costa con deshumectación que pueda llevar integración, pues ahí también los tubos de ventilación blancos, el ComfoTube normal, se combina o se recubre también con una coquilla, pues para poder evitar
posibles condensaciones por llevar dentro del espacio del falso techo que no está climatizado o no recibe esa carga ni de climatización ni de ventilación, pues evitar condensaciones. Aquí ya podemos ver los techos, que al final es como un techo modular metálico de cualquier otro fabricante, pero en este caso que nos aporta la climatización. Y en la imagen de la derecha, dos de las máquinas de ventilación con sus deshumectadores y los silenciadores. El resultado también, los grandes espacios de trabajo tienen un confort climático impresionante. Sí que es verdad, y me permito hacer también una pequeña crítica, tanto a mí, vamos, sobre todo a mí en el planteamiento, y es que quizás el sistema no se adapte del todo bien a las salas de reuniones. Precisamente porque al tratarse de un sistema de inercia, inercial, en una sala de reunión donde se hace de repente una reunión con 12 personas, de 0 a 12 personas, y que está a su temperatura, el sistema no es capaz de modular tan rápido cuando incluso en situaciones de primavera o casi de invierno, en Almería no existe el invierno, por otro lado, pues esa carga térmica casi que pediría de vez en cuando, pues cuando estamos calentando, de repente refrigerar y no nos permitía el sistema cambiar tan rápido. Incluso el aumento de carga en verano, cuando tienen una reunión, pues a veces hemos tenido alguna pequeña queja. Entonces, para salas de reuniones o sitios donde la ocupación pueda cambiar y la demanda térmica pueda cambiar rápido, pues deberíamos haber tenido o haber deslocalizado más aún los deshumectadores para que funcionen o con pequeños fan coils para que apoyen esas salas de trabajo. Pero bueno, en general el sistema responde perfectamente. Y también pues, a viviendas unifamiliares, en este caso también en la costa de Granada, una vivienda unifamiliar de unos 250 metros cuadrados con clientes muy interesados en la eficiencia energética, en tener una vivienda muy bien aislada y que funcione bien y de muy alto confort. No querían corrientes de aire, con lo cual el sistema, conforme ellos me pedían, los clientes me pedían sus demandas y su programa de necesidades, yo vi claro que este sistema se adecuaba a ellos perfectamente. Es un sistema, nuevamente, con techos NIC, con deshumectación y con ventilación. Misma instalación, con las franjas, con las bandas siempre para meter los colectores, que se ve muy bien en la foto de la derecha. Y abajo, pues la conexión con el deshumectador, la zona de colectores, la bomba de calor de aerotermia con los dos tanques, el de ACS y el de clima. Y bueno, ya el techo, que en este caso la configuración de techo la mejoramos mucho a base de tener zonas centrales activas y los foseados perimetrales, que son los que tienen una iluminación indirecta, etcétera, con lo cual en la configuración de techos hay que trabajarla un poco a nivel arquitectónico, ¿no? Este es un poco el resultado final. También hemos aplicado, en este caso no techo radiante, pero sí ventilación por esa vital importancia de la calidad del aire en la rehabilitación y cambio de uso de un bloque en el centro de Granada, donde el entorno, sobre todo para las plantas bajas, había pues es una zona de bares con mucho ruido y tal, donde pues el abrir ventanas y siempre iba a ser algo más complejo, algo más ruidoso o molesto. Entonces el cliente, que también estaba preocupado por esos temas, pues nos pidió que le diésemos una solución, le ofrecimos la solución a través de una ventilación con recuperación de calor, con además el ahorro energético y
las ventajas que suponía y nos aceptó la propuesta y conseguimos aquí también, pues es un bloquecito muy sencillo de un apartamento por planta en 6 plantas en el centro de Granada, construido en los años 60, pues darle una nueva vida. Aquí en el baño en uno de los baños conseguimos colocar ahí un Comfo 160, es una máquina muy pequeñita que cabe en cualquier sitio y desde ahí pues hacer la ventilación de toda la vivienda. El sistema constructivo del bloque de viviendas de los años 60 con vigas de hormigón descolgado, con el forjado apoyado encima, pues nos trajo algún dolor de cabeza por cómo distribuir los tubos y conductos, etcétera, pero al final todo encaja. Además, esto no tiene ventilación, pero es una terraza. El bloque tiene una terraza que mira por la noche a la Alhambra que es espectacular. Y por último, y aquí además os aportaré datos reales, es otra vivienda unifamiliar que es, y además como en ese sentido me gusta predicar con el ejemplo, es mi propia vivienda. Entonces, soy un arquitecto tan convencido del sistema que es el que tengo en mi casa. Tengo una casa pues en semisótano más 2 plantas, una planta baja diáfana y una planta alta con 3 dormitorios, que es para nuestra unidad familiar, y que la resolvimos el clima está resuelto con techo radiante y ventilación. Nuevamente, la importancia del plano coordinado de la ventilación y placas para poder configurar los techos y la iluminación, y la reserva de espacio necesario pues para poder meter todos los tubos, tener espacio para cruces, etcétera. Yo en tanto la casa que vimos antes en la Costa de Granada como en la mía, ensayo lo que yo llamo la casa activa. Es una variación sobre la casa pasiva que requiere quizás un poco menos de especialización en los oficios, pero que se compensa al final y en grado de confort pues con la pequeña instalación fotovoltaica. El concepto es muy parecido, es decir, construir lo mejor posible con alto nivel de aislamiento, carpinterías y vidrios de altas prestaciones, la puerta de entrada también, que sea una puerta de entrada bien estanca, siempre con la ventilación y climatización radiante, es decir, un sistema inercial que o bien por suelo y a ser posible por techo, porque es más eficiente, tenemos más superficie de techo y necesitamos impulsar a menor temperatura el agua, apoyado siempre en una bomba de calor o en un sistema de aerotermia y una instalación fotovoltaica de autoconsumo dimensionada al menos para ese sistema de climatización, que es lo que, por ejemplo, yo tengo en mi casa. Yo tengo la instalación de autoconsumo, son 2,5 kilovatios pico, que en días como hoy pues está funcionando. Bueno, hoy no funciona porque no tengo la calefacción, ya estamos esperando la época de refrigerar, pero incluso en días de invierno con sol da el rendimiento suficiente para que en horario diurno funcione. Cuando hay sol, calienta la casa y genera el ACS de forma gratuita en ese sentido. ¿Vale? Y estos son los datos reales también de mi casa. Saqué los gráficos ayer. La calidad del aire en casa. Ahora mismo podéis ver pues que es una media de 500 partes por millón de concentración de CO2, que al final respiramos aire, es un aire limpio, filtrado,
sin polen. En el caso pues, de mi familia, mi mujer y mi hija pues, son bastante alérgicas. Es una cosa que favorece mucho. Y tenemos en el gráfico de abajo, la gráfica en realidad, aunque no se ven aquí fechas, pero recogen prácticamente, esto es un año, y es la estabilidad de temperatura, la oscilación diaria dentro de la casa, pues que varía 3 grados, es decir, normalmente estamos siempre entre los 20-21 grados y 23 grados y medio, que es la temperatura que le gusta a mi señora fijar en la calefacción en invierno. Y en verano podemos estar, pues a lo mejor en algo más, en temperatura de confort, eso de 26 grados y por la noche, pues con el free cooling, etcétera, pues baja. Pero digamos, el sistema de climatización funciona cuando hay sol. Y con eso mantenemos, con una casa bien aislada, mantenemos la inercia y tenemos un confort en la vivienda muy alto. Esto también son imágenes reales de mi casa, tomadas el otro día, hace una semana, que cambié filtros. La imagen de la derecha es el cambio de filtros después de 6 meses de una máquina de ventilación. El filtro de la derecha es el viejo, el de debajo es el nuevo, como podréis ver. El filtro de la derecha es un filtro después de 6 meses. Todo esto, todo este polvo, bichos, polen, etcétera, es lo que no ha entrado en mi casa a la hora de ventilar. Y el filtro de la izquierda es el filtro de extracción, del aire de extracción, es polvo ambiente, que también soltamos polvo y tenemos mascota y demás, polvo que no se ha quedado en la vivienda. Esto es un dato muy importante de la calidad del aire, ¿vale? Y en la foto de la izquierda vemos que continuamente la vivienda está ventilando 260 metros cúbicos hora, que viene a ser pues prácticamente 0,8 renovaciones hora, pues parámetros muy al hilo de lo que recomienda Passive House. Y desde el inicio, que llevamos viviendo aquí desde septiembre de 2017, el ahorro que ha supuesto solo la ventilación con recuperación de calor. Son en 3 años pues prácticamente 8.000 kilovatios hora de demanda de climatización, calefacción o refrigeración, lo cual habla muy bien del ahorro energético que suponen los sistemas de ventilación con recuperación de calor. Bueno, y el último dato, pequeño, pero que refleja también muy bien el ahorro que significa todo esto, el combinar los sistemas de forma adecuada de la casa activa, son los dos gráficos de generación y de consumo eléctrico que me da el software o la aplicación de mi inversor de la fotovoltaica en estos, desde 2017 que llevamos viviendo aquí. Mi instalación fotovoltaica ha generado pues casi 7 megavatios y la casa ha consumido 18, es decir, estamos siempre en torno a un 35% de autoconsumo, y de ese autoconsumo, precisamente por la programación que le tengo hecha, básicamente es la climatización de la casa, que está apoyada por el sistema fotovoltaico, lo cual pues al final es muy satisfactorio pues saber que uno no en ese sentido al menos no se libra un poco de las grandes eléctricas. Bueno, nada más, muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante y luego estoy abierto a vuestras preguntas y le vuelvo a ceder el micro a Alex. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante, que hemos podido ver casos reales en los que se ha utilizado estas soluciones, y además creo que es muy interesante cuando una persona opta por esta solución en su vivienda. Creo que es el claro ejemplo de que es una solución que te ofrece, te garantiza, ¿no?, que el clima interior sea perfecto y que tengas esta combinación de los diferentes sistemas, en este caso sistema radiante con ventilación,
para, como bien decías, garantizar este confort en cuanto a la salud del aire interior y luego dar este plus de climatización, tanto en frío como en calor, con sistemas radiantes. Ahí al final es todo lo que hemos estado viendo durante la sesión de hoy, llevado a casos reales. Y lo que digo, cuando vemos que una persona opta por esta solución en su vivienda, además es más satisfactorio ver que se busque esto para uno mismo. Una vez hemos visto esto, espero que os haya servido para ver los diferentes funcionamientos, diferentes procesos que se producen en el propio recuperador, si optamos por un recuperador sensible, uno entálpico, si en cambio lo que tenemos es un sistema de posttratamiento que me cubre las demandas energéticas de mi vivienda, cuál puedo optar, qué me ofrece uno, qué me ofrece el otro. Y además, si necesito una mayor carga térmica, puedo optar por sistemas radiantes. Optar por estos factores de influencia que hemos comentado al principio que me garanticen este confort interior. Y por lo tanto hemos visto todos estos diferentes casos de las diferentes soluciones para adaptarse a las necesidades de cada vivienda, garantizando en todos los casos un clima interior perfecto. Dicho esto, antes de nada, me gustaría invitaros a todos a la siguiente formación, como ha dicho Josep Castellà, miércoles 3 de junio, también a las 12. Y en ella hablaremos de diferentes soluciones en las que se adaptan, ¿no?, las diferentes productos o diferente material que nos puede ofrecer estas soluciones de ventilación y también los sistemas de climatización. Dicho esto, doy paso a Pere Arnaud, que realizará esta sesión de consultas. Todas aquellas consultas que hayan surgido, estaremos encantados de responderlas y si alguien tiene alguna consulta, podemos esperar a que la formuléis para dar respuesta a ella. También añadir, se os enviará un cuestionario en el cual agradeceríamos muchísimo si podéis dar respuesta, dado que nos ayuda a mejorar cada semana e intentar dar todo este material o dar estos conocimientos que creáis que son interesantes. Y además también aprovecho para decir que la sesión había sido grabada y todo aquello que queráis refrescar o esta sesión la queréis volver a ver, si contestáis este formulario y además introducís vuestro correo electrónico, recibiréis este vídeo totalmente de manera directa. Por lo tanto, doy el paso a Pere Arnaud y iniciamos la ronda de consultas. Muchas gracias, Alex. Una formación técnica muy enriquecedora la de hoy, la del webinar de hoy. Y muchas gracias, Nico, por tu participación y tu valiosa aportación. Tenemos varias preguntas. Empezaremos por la primera, que es de Gerardo Segura, que nos pregunta: ¿existen curvas en las que podamos verificar la capacidad de intercambio que tiene la membrana entálpica con unas condiciones determinadas? Bueno, a ver, en el gráfico de proceso de intercambio de calor del recuperador entálpico, hemos visto comportamientos en verano y invierno en relación a la temperatura del aire y la humedad absoluta. Entonces, bueno, en principio se pueden estudiar, evidentemente, aparte, pues cualquier condición particular que quisieras pues, trabajar concretamente. Y no sé, Alex, en este sentido, si quisieras hacer algún matiz sobre precisamente pues, ese gráfico contestando pues, con más determinación a la pregunta de Gerardo. Te paso, Milo. Sí, bueno, aquí añadir que, como hemos comentado, tanto los sistemas de posttratamiento como en el propio funcionamiento del recuperador, tanto si es sensible como es entálpico, dependerá de las condiciones reales en las que nos encontremos, en las que se encuentra la vivienda, en la época del año. Entonces, aquí depende de diversos factores. Está claro que tenemos contabilizados diferentes certificados en los que tenemos los diferentes rendimientos que nos ofrece este recuperador. Dar un número exacto, bueno, podemos estar bastante seguros del rendimiento que se puede ofrecer, teniendo en cuenta las condiciones habituales de trabajo. Si tenemos una mayor humedad, si tenemos una menor humedad, los rangos de temperatura, y de esta manera se puede dar una idea más clara
del funcionamiento que tendrá este recuperador entálpico y los beneficios que nos dará que sea entálpico o bien que se escoja uno sensible. O sea, no tenemos una curva como tal, al final lo que decíamos depende de las diferentes condiciones en las que se encuentre tanto la vivienda como la época del año en la que estemos trabajando, depende de diferentes condiciones, como puede ser el caudal de aire, si el aire circula más o menos rápido, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta dónde trabajamos esta ventilación y esta recuperación, podemos estar seguros de si el rendimiento va a ser mayor, si va a ser menor y qué porcentaje de recuperación nos ofrecerá teniendo en cuenta unas condiciones. Al final es eso. Esto, un rendimiento es un número en base a unas condiciones. Hay que tener en cuenta estas condiciones para dar un dato exacto. Gracias, Alex. Después, uno de los oyentes que nos ha dicho que si mandaríamos la grabación, porque se tenía que ir, evidentemente, sí, ya todos vosotros vais a recibir, aparte que como cada una de las webinars que hemos hecho durante estas semanas, se van colgando los diferentes medios que tiene Zender. Pero tenemos una pregunta de Tony que nos dice, si no se dispone de aerotermia para alimentar un Confopost o Confodiu, ¿sería equivalente a un Confoair entálpico e instalar una bomba de calor en pasillos para evitar corrientes de aire directos? Bueno, a Tony, en principio, pues diría que podría ser equivalente. Pues, hay que tener en cuenta que piensa que el entálpico siempre mejora el rendimiento, ¿vale? Lo que sí que yo te aconsejaría, pues en clima, pues la mejor solución del sistema siempre es un posttratamiento con techo radiante. ¿Vale? Más abajo tenemos... Bueno, Daniel nos comentaba si teníamos techo radiante, en falso techo desmontable para uso de oficinas. Ya nos ha contestado más tarde que ya había respondido Nico, efectivamente. Tenemos techo radiante desmontable, que es el modelo Alumline, y Nico nos ha comentado pues, uno de sus ejemplos en el proyecto de Enza Zaden. Cualquier documentación técnico-comercial nos la podemos mandar sin problema, evidentemente, para tratar cualquier tipo de proyecto que tengáis. Más abajo tenemos Íñigo que nos pregunta, ¿podrían dar un breve resumen de la diferencia entre refrigerar con batería de post-tratamiento, que entiendo se refiere a la solución Fancoil, o el DIU, que tampoco me ha quedado claro si es pre o post? Vale. A ver, Íñigo, yo, pues, si quieres, en función, vale, un momento. Yo te diría que como concepto general, ¿vale? Te hablaré de lo que es el Confodiu y el DIU, ¿vale? Y el Confopost, para tener una idea general muy concreta de cada uno de los elementos. El Confodiu es un deshumidificador que ayuda a controlar la humedad cuando haces frío, ¿vale? Si no, no hace falta. Y te mantiene la temperatura. Pues no, este no lleva ventilador, por ejemplo, porque utiliza el del recuperador. Siempre lleva un control, necesita un control hacia control nuestro de Zender, y deshumecta el aire que entra dentro de la vivienda, ¿vale? Aprovechando pues, este ventilador del recuperador, poniendo el recuperador a la velocidad 3. Vale, esto como el Confodiu. Y el DIU es un deshumidificador que ayuda a controlar la humedad por condensación derivada de la instalación del techo radiante con refrigeración. ¿Vale? Este sí que lleva ventilador, también necesita el control, hacia control, y deshumectamos por recirculación del aire interior de la vivienda, no del aire que entra, pero bueno, sino el interior que tenemos en la vivienda, ¿vale? Como concepto general. Y el Confopost, la batería, no es un elemento explícito para cumplir como un deshumidificador, ¿vale? Para echar los DIUs y los Confodius. Al final es una batería de agua de post-tratamiento, ¿vale? Del aire para calentarlo o enfriarlo, ¿vale? Como si fuera un Fancoil. Lo alimentamos con una aerotermia y normalmente, bueno, pues impulsa de 35 a 55 grados, por eso decimos que es de baja temperatura. Espero poder haber aclarado un poco los conceptos como tal. Insisto, cualquier información adicional que podáis requerir, nos mandáis un correo al mail que constantemente os están
os están poniendo en de formación.zgs@zendergroup.com, ¿vale? Y os iremos mandando las documentaciones pertinentes de cada uno de los elementos. Y Aquí, pero más abajo, me gustaría añadir, a la pregunta de Íñigo, ¿vale? Que, bueno, hemos utilizado durante la sesión esta diapositiva en la que se comparaban justamente estos dos sistemas y que en todo momento hemos hablado de sistemas de post-tratamiento, ¿vale? Sistemas que nos van a dar esta capacidad tanto de humectar como, en este caso, de aportar carga sensible en aire frío al interior de la vivienda, ¿vale? No son sistemas de pre, son los dos de post-tratamiento y que tienen una implicación directa en el interior de la vivienda. Aquí en ambos casos veíamos este proceso de recuperación, donde cogíamos el aire del exterior a 32 grados y lo introducíamos en el interior a 26, porque este proceso es el de recuperación. Entonces, después del recuperador, ya entraríamos a comparar o un sistema con FOPOS, fan coil integrado en línea, o bien este sistema con FODIU, esta deshumidificación isotérmica, que en este caso es una integración fría, en la que estoy aportando el aire a unos 15 grados, pero tengo una mayor capacidad de secar el aire, ¿vale? De deshumidificación. Al final es su principal función. Es un sistema diseñado, ¿no?, para darnos una mayor capacidad a la hora de deshumectar. Por lo tanto, una de las principales diferencias es que el sistema con FODIU, sistema de deshumidificación, nos tiene una mayor capacidad a la hora de deshumidificar. Si comparamos las temperaturas de trabajo, nos ofrece una eficiencia, no un ahorro energético, porque trabajar a 12 grados es más eficiente que trabajar a 7, por lo tanto, tiene una mayor capacidad. Si este gráfico lo comparásemos con una temperatura de 7 grados, seguramente nos ofrecería datos incluso peores, podríamos decir, una temperatura más elevada. Y además la capacidad a la hora de deshumectar es menor. Y luego la otra diferencia, que también es muy importante, es que o bien optamos por una deshumidificación isotérmica, en la cual la temperatura que recojo es la misma a la que impulso, por lo tanto únicamente estoy secando el aire, o bien opto por aportar este aire frío al interior, ¿vale? Entonces, estas serían las diferencias y que ambos son sistemas de post-tratamiento. Sistemas de pretratamiento, bueno, pueden ser baterías de geotermia, pueden ser pozos canadienses, sistemas que lo que harán es que el aire que entre al recuperador ya esté pretratado. Pero estos sistemas son sistemas que van enfocados únicamente al post-tratamiento, a después de esta recuperación. Gracias, Alex. Luego tenemos, Tony Rodríguez nos pregunta, para un proyecto que encaja tanto el Confer 200 como el Q350, ¿es una mejora significativa la serie Q, si no importa la estética de la instalación? A ver, al final, evidentemente, pues cada uno de los proyectos que desarrollamos, que nos mandáis y que pintamos con el departamento técnico, el hecho de la 200 pues, es una máquina que se utiliza, bueno, se utiliza mucho también cuando ponemos el falso techo. La 350 es muy grande, entonces una mejora significativa. Bueno, de hecho la serie Q de Zehnder es la más avanzada que hay en el mercado de ventilación. Por lo tanto, si vamos para proyectos que solo vayamos a ventilar y no queremos hacer nada más, como por ejemplo, pues poder, si hay un proyecto de domótica detrás, pues sí que te aconsejaría pues poner la serie Q. Pero la 200 al final también es una muy buena máquina y un número uno en ventas nuestro. Mejor significativa. Sí, realmente a nivel tecnológico va un poquito más allá de la que sería la 200. Pues nos vamos a preguntar si recomendaríamos utilizar la salida de aire frío de la bomba de calor como entrada. Recomendaría utilizar la salida de la bomba de calor ACS como entrada del sistema de ventilación durante los meses de verano. Aquí, no sé, Alex, yo casi tienes más conocimiento a nivel de... Bueno, aquí mi duda es si se refiere al sistema de ventilación con este sistema de post-tratamiento, si puede utilizar este aire frío. Es que no acabo bien de ver a qué se refiere Tony, si nos puede aclarar la duda,
le podríamos dar una respuesta más concreta, porque no acabamos de... Creo que sea a lo que se refiere y él no está viendo el sistema de aerotermia como una producción de un sistema agua-agua, es decir, que produce agua fría o agua caliente en un tanque, sino por ejemplo, de una unidad de conductos que en su salida de aire frío meta el aire en el sistema de ventilación. Creo que conceptualmente tiene ese error de concepto, así, para poder aclarárselo. Es un sistema que no va con el aire de climatización, o no es un sistema de climatización por aire. Vale, Pera, ¿tienes? Sí, luego tenemos a José Aguilar. Hola, José. Para un sistema de Confodiu y techo radiante, ¿qué es mejor, un confort o un confort entálpico? O sea, un sensible o un entálpico. Bueno, ya sabes que este proyecto, en la webinar anterior también te conectaste, nos hiciste alguna pregunta, lo tenemos en estudio en estos momentos y al final yo siempre digo lo mismo, no hay ni un solo proyecto que sea igual, al final no hay una ciencia cierta y hay que estudiar pues cada una de las ubicaciones de las casas porque en diferentes poblaciones y diferentes situaciones geográficas a nivel nacional pues podemos recomendar más un tipo de instalación u otra. ¿Vale? En tu caso, ahora, supongo que si no esta semana, a principios de semana que viene, tampoco quedamos ayer cuando hablamos, te pasaremos el proyecto final conforme los estándares de Zender, de todo lo que se ha hablado y hemos ido comentando estos días, y definiremos al final qué es lo que hay que montar en esta vivienda, pero siempre para cumplir pues, los máximos estándares de confort. Aquí, Pera, para añadir un poco lo que has comentado, para la pregunta de José, cuando trabajamos con sistemas radiantes, en los cuales incluiremos siempre, si con de frío, un sistema de submectación, como bien decías, un Confodiu y techo radiante, siempre lo ideal, y en este caso la recomendación es trabajar con recuperadores entálpicos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no únicamente intercambiamos la temperatura, sino que también la humedad. ¿Y qué es lo que queremos con un sistema de deshumectación? Bueno, precisamente es controlar esta humedad. Entonces, la ventaja que nos ofrece este sistema de intercambio de calor y de humedad es mantener justo estos valores de humedad controlados. Por lo tanto, siempre que tengamos un sistema de deshumectación y queremos sacarle el máximo partido, obviamente, habría que optar por esta solución con un recuperador entálpico, con el cual me voy a garantizar el mejor funcionamiento del sistema. Además, ya hemos visto, le damos un plus de eficiencia al sistema, tanto con esta recuperación entálpica como luego con el aporte de este post-tratamiento. Por lo tanto, en este caso, si es un sistema de deshumectación Confodiu con techo radiante, en este caso la opción sería un recuperador entálpico. Si me permites intervenir, Alex, un segundito. Sí, claro. Sí que es verdad que la localización y la humedad relativa de la localización es lo que importa. Te lo digo por mi caso, aquí en Granada y su área metropolitana, en verano nosotros tenemos una humedad relativa que ronda el 30-35%. Entonces, claro, tú te vas en el psicométrico hacia abajo en las curvas y ves esa humedad y lo que te supone de mejora o de eficiencia el entálpico frente a su coste ya no es rentable. Es decir, que también los técnicos cuando prescribimos tenemos que mirar por eso. Es decir, podemos, sí, recomendar lo mejor de lo mejor, pero también tenemos que afinar en cuanto a la inversión. En mi casa yo tengo el sistema con el recuperador, no es entálpico, es el estándar, pero el deshumectador sí lo tengo y realmente a mí me ha saltado 2 días que necesitaba, porque estuvimos con ventanas abiertas y demás, y saltó por integración, que también para apoyar con esos 2 kilovatios de más de refrigeración. Eso quería puntualizar yo. No, perfecto. Gracias, Nico.
Vale, Nico, muchas gracias. Bueno, Tony, veo que nos haces nos haces un matiz conforme a lo que se ha comentado antes. Si no te importa, os vamos a mandar las respuestas por escrito a medida que vayamos recibiendo. Bueno, conforme a esta pregunta, te la vamos a contestar. Me dicen que vamos un poco tarde con la webinar. Tan solo, bueno, daros las gracias a todos y a todas, desearos que os haya sido útil esta jornada os esperamos dentro de 15 días, tal como han comentado Josep en el inicio y Alex, para la siguiente webinar, que será el miércoles día 3 de junio. Cuidaros mucho y saludos.